insuficiencia mitral, estenosis e insuficiencia aórtica. ¿Alguien me puede decir qué es lo que observa en esta imagen? ¿El desagüe fuera? ¿Cómo dijiste? ¿El desagüe que se ha salido? El desagüe que se ha salido, ¿no? Y probablemente esto se debe a que ha habido una obstrucción en el sistema de tuberías. Bueno, cualquier obstrucción, una obstrucción extrínseca o intrínseca, hace que haya trastornos en la circulación de un fluido en ese sistema de tuberías y se produce una catástrofe. En este caso, en la ciudad, estas aguas hervidas retrógradamente empiezan a salir a la superficie y producen inundaciones, a veces tan malolientes como a veces hemos visto en nuestra ciudad. Y también, fíjense ustedes, hay un fenómeno que se llama golpe de ariete en sistema de tuberías con ciertas válvulas, ¿no? Aquí, por ejemplo, la válvula está cerrada, hay un flujo detenido, pero cuando se abre, este flujo avanza. Y cuando se vuelve a cerrar, el flujo de líquido sufre un detenimiento súbito, o sea, es un fenómeno físico que dicen que cuando este sistema, este golpe de ariete no se calcula bien, a la larga puede traer fallas en la válvula, daños en la válvula y también daños en el sistema de conducción. Los físicos si ustedes revisan internet, van a encontrar, se preocupan por hacer un cálculo y modificaciones a estas válvulas para evitar precisamente esa gran fuerza que los fluidos tienen cuando hay obstrucciones a su circulación. Imagínense ustedes si eso puede suceder en un sistema metálico, lo que puede ocurrir en un sistema arterial y venoso, que son distensibles y que tienen mucho menor, lógicamente, resistencia que estos materiales. Entonces, estos daños, si ocurren a ese nivel, imagínense ustedes lo que puede ocurrir en el ser humano cuando hay falla en las válvulas cardíacas, en las arterias y lógicamente también en las venas. El tema de hoy trata sobre estenosis aórtica, estenosis mitral, insuficiencia mitral e insuficiencia aórtica. Aquí les traigo un cuadro comparativo, porque este cuadro comparativo lo voy a utilizar durante toda la clase. No es muy poco tiempo el que tenemos. Quiero también respetar el tiempo de los colegas que me van a continuar con sus clases, ¿no? Y aquí es más fácil poder hacer una breve descripción. También ustedes, si tienen alguna inquietud, lo pueden hacer libremente. Tenemos hasta las 2:45 aproximadamente, unos 20 minutos para poder, digamos, describir lo que está ocurriendo, ¿no? Por ejemplo, en la estenosis aórtica, lo más frecuente que ocurre es una calcificación que no se conoce muy bien su origen, probablemente tenga que ver con trastornos del metabolismo interno de una de las válvulas bicúspides o tricúspides. Generalmente hay un cierto porcentaje de personas que nacen con válvulas bicúspides
o tricúspides. Eso depende de cómo se ha nacido con las válvulas, ¿no? Hay una descripción de que el 1% nace con válvulas bicúspides y los trastornos generalmente son de naturaleza reumática, pero también hay problemas de tipo congénito, ¿no? Entonces aquí lo más frecuente es una calcificación idiopática en la estenosis aórtica. En cambio, en la insuficiencia aórtica hay otras causas diferentes. Por ejemplo, las ectasias del anillo aórtico, ¿no? Las malas disposiciones del anillo aórtico. Una de las más frecuentes es la hipertensión, también una infección de la válvula aórtica, la endocarditis, no trae como consecuencia una falla en el afrontamiento de las válvulas, también el síndrome de Marfan. Hay también problemas en las espondilitis anquilosante, también en las disecciones aórticas, que pueden ser de aparición súbita cuando falla, digamos, la pared, ¿no? Hace mucho tiempo también se veía muy frecuentemente en sífilis y en colágenopatías vasculares. Entonces, empezando por la etiología, la estenosis y la insuficiencia aórtica tienen diferentes formas de aparecer dependiendo de lo que pueda producirlo. Lo más frecuente en la estenosis aórtica pues son en nuestro medio sobre todo las variantes reumáticas y los problemas de calcificaciones idiopáticas en la válvula aórtica. En cuanto a la fisiopatología, que es lo que nos pide brevemente, ¿no? Aquí existe una sobrecarga en la estenosis aórtica de presión en el ventrículo izquierdo y esto lleva con esta sobrecarga de la presión a una compensación. Esa compensación es que el ventrículo izquierdo se hipertrofia para poder vencer esa estenosis de la válvula aórtica, o sea, requiere mucho mayor fuerza el ventrículo para vencer esa estenosis que ha ocurrido en la aorta y poder enviar la cantidad de sangre que necesita el resto del cuerpo. Entonces, a medida de que el ventrículo izquierdo crece en la estenosis aórtica, también se va reduciendo el flujo sanguíneo coronario y esto va a producir cardiopatías isquémicas. Y a la vez que se va también hipertrofiando con la isquemia y con el aumento de la poscarga que se produce por la obstrucción de la estenosis aórtica, va ocurriendo una disfunción tanto sistólica, ¿no?, como diastólica del ventrículo izquierdo. Se vuelve cada vez más insuficiente. En cambio, en la insuficiencia aórtica, que ustedes ven ahí al otro extremo, hay dos situaciones, ¿no? Ayer discutíamos el caso clínico en donde había un paciente que tenía una enfermedad crónica, ¿no? En la insuficiencia aórtica crónica, digamos, hay una situación en que el volumen sistólico causa una circulación hiperdinámica, ¿no? Y este aumento hiperdinámico crónico produce una hipertensión sistólica y eso hace que haya una sobrecarga, tanto ese hiperdinamismo ocasiona tanto de la presión como del volumen, produce también una compensación mediante una hipertrofia concéntrica y excéntrica. Esta es una de las características, sobre todo de la insuficiencia aórtica, ¿no?, que hace que el músculo ventricular se hipertrofie
tanto desde el punto de vista concéntrico como excéntrico. En cambio, en la insuficiencia aórtica aguda, ¿no? Como no aparece una dilatación, digamos, como la que aparece en la crónica, ¿no? No hay hallazgos de hiperdinamia. En cambio, aquí aumenta agudamente la presión diastólica del ventrículo izquierdo, ¿no? Y esto hace que se cierre antes la válvula mitral y eso potencia una isquemia y una insuficiencia del ventrículo izquierdo. Aquí hay una variante con respecto, si ustedes comparan con la estenosis aórtica, en cuanto al tipo de hipertrofia y al tipo de disfunción que ocurre. Cuando vemos los síntomas, prácticamente todos ellos tienen un parecido, ¿no? Sobre todo en cuanto a la aparición de disnea, ¿no? A la aparición, por ejemplo, de las fallas cardíacas. Hablar de disnea y ortognia es hablar de insuficiencia cardíaca, ¿no? Pero en la estenosis aórtica, como la hipertrofia del ventrículo izquierdo es importante, ya empiezan los dolores de tipo anginoso, y eso no es muy diferente de lo que ocurre en la insuficiencia aórtica, donde también hay angina, sobre todo en la aguda, ¿no? Porque la isquemia también es aguda, entonces aparece el dolor precordial. Y también puede aparecer síncope, ¿no? Sobre todo porque el gasto cardíaco puede reducirse de tal forma que es insuficiente para irrigar el flujo sanguíneo, para llevar un flujo sanguíneo cerebral adecuado, y el paciente puede tener una pérdida de la conciencia transitoria que se soluciona con el paciente cuando está en decúbito, ¿no? Mejora la circulación cardíaca y el paciente recupera la conciencia. Entonces, hablando de la arteria aorta, una estenosis es un estrechamiento de la válvula aórtica que hace que el flujo anterógrado se dificulte. Y también eso mismo ocurre en la insuficiencia aórtica porque también esto lleva a una disminución del gasto cardíaco, no se coactan bien las válvulas aórticas y eso produce también un reflujo que es prácticamente un resultado similar porque el gasto cardíaco se pone insuficiente. Ahora, en la estenosis aórtica, los signos que aparecen en el examen físico, ¿no? En la estenosis hay un soplo de eyección sistólico que se irradia al cuello. Esto es muy característico, ¿no? Y eso el paciente a veces lo siente, lo refiere como que tiene una sensación de palpitación en el cuello, se irradia al cuello, ¿no? Hay un retraso del impulso carotidio, lógicamente por la estenosis, hay un retraso, el corazón tiene más problemas para poder bombear la sangre, ¿no? Y también se puede encontrar un ruido, un cuarto ruido presistólico, casi al final de la diástole, ¿no? Incluso puede haber una paradoja un cambio en la aparición y cierre de las válvulas del segundo ruido. En la insuficiencia aórtica, sobre todo en la crónica, hay soplos completamente diferentes, ¿no? Ahí, en lugar de ser sistólico, lógicamente, el soplo es diastólico, ¿no? La circulación es hiperdinámica, ¿no? La punta de la presión, digamos, del miocardio izquierdo está desplazada, la punta del corazón hacia la izquierda, ¿no? Hay un pulso de Quinqué, de Muset, son
variantes de estos signos, ¿no? En cambio, en la aguda hay un soplo de tipo diastólico corto, ¿no? Y hay un S1 un poco suave. Hay cambios en el electrocardiograma. En todo se puede apreciar una dilatación de la aurícula izquierda y también hay hipertrofia del ventrículo izquierdo. En todos los problemas valvulares, generalmente estos hallazgos son comunes, ¿no? Dependiendo, lógicamente, de dónde se encuentre el problema. En la estenosis aórtica hay una hipertrofia ventricular izquierda y en la insuficiencia aórtica también lo hay, ¿no? Esto es muy similar a lo que ocurre también en la insuficiencia mitral. En cambio, en la estenosis mitral, como vamos a ver, hay una hipertrofia del ventrículo derecho, ¿no? En la radiografía de tórax, en la estenosis aórtica, hay un corazón en forma de bota, ¿no? Y esa calcificación de la válvula, habíamos dicho que la calcificación idiopática de la válvula aórtica se puede ver en la radiografía de tórax, sobre todo en una proyección de tipo lateral. En la insuficiencia aórtica crónica también hay un aumento del tamaño del corazón, hay una especie de tortuosidad de la aorta, ¿no? Y en la insuficiencia aórtica se encuentra generalmente una congestión pulmonar en alas de mariposa alrededor de los cilios y con un corazón de tamaño normal, porque aquí no hay una hipertrofia ventricular, el corazón puede tener tamaño normal, sino que por la agudeza del trastorno se puede encontrar de ese tamaño, pero la manifestación de la congestión pulmonar en la insuficiencia aórtica es, digamos, lo característico, ¿no? En cuanto a los hallazgos ecocardiográficos, en la estenosis aórtica hay una hipertrofia del ventrículo izquierdo tipo concéntrico, ¿no? Y también hay una reducción de la separación entre las cúspides valvulares por la estenosis. También se muestra que hay un gradiente mayor o igual a 40 milímetros de mercurio en los casos más graves, ¿no? En la insuficiencia aórtica crónica hay una dilatación del ventrículo izquierdo. Aquí se produce, como es hiperdinámico, un chorro grande de Doppler, tiene una gran velocidad, y en cambio en la insuficiencia aórtica aguda, ¿no? El ventrículo izquierdo no es grande, es pequeño, y hay realmente un precierre de la válvula mitral que acompaña a la insuficiencia aórtica. Bueno, estos datos de cateterismo no tienen realmente mucho interés todavía para ustedes, ¿no? Ni tampoco el tratamiento, y en cuanto a la indicación de cirugía, cuando hay una gravedad de las estenosis o de las insuficiencias, lógicamente tendrá que hacerse una reparación valvular, sobre todo de tipo quirúrgico. Con respecto a la estenosis mitral y a la insuficiencia mitral, la fiebre reumática es una de las causas más frecuentes. Es también muy frecuente la estenosis mitral. Puede haber también calcificación anular. Y en la insuficiencia mitral hay rotura de cuerdas. Eso puede ser secundario, como habíamos visto en la insuficiencia aórtica, endocarditis, ¿no? También pueden haber, por problemas isquémicos de los músculos papilares, una ruptura, y eso hace que la válvula se vuelva insuficiente. También en las colangenopatías y síndromes vasculares, y también a enfermedades que son secundarias del miocardio. Fíjense ustedes que en cuanto al parecido por la estenosis aórtica y mitral,
ambas tienen generalmente una causa de tipo reumático. En cambio, las insuficiencias mitral y aórtica se parecen mucho por los problemas que pueden haber en cuanto al músculo papilar, ¿no? O a trastornos secundarios que pueden ocurrir en el miocardio por enfermedades de tipo sistémicas, ¿no? Como las colagenopatías, ¿no? En cuanto a la fisiopatología, en la estenosis mitral hay una obstrucción en la estenosis mitral del volumen que va a entrar al ventrículo izquierdo. Entonces esto aumenta la presión de la aurícula izquierda. Esto va a conducir a una disminución del gasto cardíaco, ¿no? Y esta disminución del gasto cardíaco vuelve insuficiente al ventrículo izquierdo, no tiene la capacidad para enviar la misma cantidad de sangre, ¿no? Por este problema de la estenosis, ¿no? Y esta obstrucción de la válvula mitral, bueno, hace un mecanismo retrógrado hacia el ventrículo derecho, aumentando la presión en el lecho pulmonar. Aquí les hago ese símil, ¿no? Del desagüe, ¿no? De que las presiones retrógradas se dirigen en sentido contrario en donde está la obstrucción. Es decir, que una estenosis mitral a la larga va a producir un problema del ventrículo derecho. Hay una sobrecarga, ¿no? Y esta presión va a aumentar más si es que al final se produce una hipertensión pulmonar por un aumento de las presiones que ocurren de manera retrógrada. En cambio, en la insuficiencia mitral, esto supone una sobrecarga de volumen para el ventrículo izquierdo, ¿no? Porque el ventrículo izquierdo responde aquí con una hipertrofia de tipo excéntrica y dilatada. Aquí lo que se está produciendo es un reflujo hacia la aurícula porque no hay un cierre adecuado de la válvula, y esto produce pues un mayor esfuerzo del ventrículo izquierdo, se hipertrofia. Es algo parecido a lo que está ocurriendo con la estenosis, ¿no? De tipo aórtico. Y aquí, lógicamente, a la larga, como ocurre también en la estenosis, ocurre una disfunción del ventrículo izquierdo si no se corrige esa sobrecarga de volumen que está teniendo el ventrículo para poder compensar la cantidad de sangre que envía al resto del cuerpo. Aquí hay una similitud en cuanto a los síntomas que aparecen en la estenosis mitral. En ambos hay disnea. Realmente ya saben ustedes que en todos hay disnea, ¿no? Hay ortognia. La ortognia es característica aquí porque el paciente tiene un aumento en cuanto a la cantidad de líquido que está en los pulmones. El paciente tiene que sentarse, sobre todo hay disnea paroxística nocturna característica en este tipo de problemas, y por los trastornos que pueden ocurrir a nivel pulmonar, sobre todo la ruptura de los vasos pulmonares puede aparecer sobre todo en la estenosis mitral hemoptisis. Es algo característico, ¿no? Como dicen en mi grupo, esta es una de las fijas, ¿no? ¿En qué trastorno se produce hemoptisis? Usualmente se produce esto en la estenosis mitral, porque ahí hay un gran aumento de la presión de los vasos intrapulmonares, ¿no? Y sobre todo los del lado venoso que terminan rompiéndose, y eso hace que aparezca también hemoptisis. Puede haber también ronquera por el compromiso de los nervios que van hacia la laringe, y también, sobre todo, por el aumento de la aurícula izquierda. Esto puede crecer tanto que puede aparecer ronquera. Es algo también muy importante
en cuanto a la valvulopatía por estenosis mitral. El edema, lógicamente, es importante porque compromete el ventrículo derecho. Aparece edema pulmonar y también el edema periférico en los miembros inferiores sobre todo. Y también, lógicamente, esto produce ascitis. La estenosis mitral realmente es una de las más graves valvulopatías por la gran presión que sufre la aurícula izquierda. En cuanto a la insuficiencia mitral, generalmente aquí hay disnea y ortognia y disnea paroxística nocturna. En cuanto a los signos que ocurren en la estenosis mitral, aquí hay un ruido sordo, puede haber un chasquido también de apertura, una elevación del ventrículo derecho, se vuelve lógicamente mucho más grande por el aumento de la presión, ¿no? Y en la insuficiencia mitral hay un soplo apical de tipo holodiastólico. Es holodiastólico y se irradia, acá es algo bien característico también en la insuficiencia mitral, el soplo holosistólico se irradia a la axila, ¿no? ¿Cuál es el soplo que se irradia al cuello? ¿Alguno de ustedes? ¿Qué soplo se irradia al cuello? Estenosis aórtica. El de la estenosis aórtica. Entonces, estenosis aórtica irradia al cuello, insuficiencia mitral se irradia a la axila. Y también aquí, lógicamente, la punta biocárdica se desvía mucho más allá hacia la izquierda por la hipertrofia, ¿no? En cuanto a electrocardiograma, bueno, acá hay una diferencia. En los dos hay una hipertrofia auricular izquierda, pero en cuanto a la hipertrofia de ventrículos en la estenosis mitral, en los trazados electrocardiográficos se aprecia una hipertrofia del ventrículo derecho y en cambio en la insuficiencia mitral hay una hipertrofia del ventrículo izquierdo porque el ventrículo lógicamente tiene una mayor sobrecarga tanto de volumen, ¿no?, como el esfuerzo de presión que hace por la hipertrofia. Entonces se encuentran esos trazados en el electrocardiograma. En cuanto a la radiografía de tórax, ¿no?, hay un enderezamiento del borde izquierdo del corazón, ¿no? Aquí la aurícula izquierda empieza a crecer, la orejuela se va elevando, entonces se aprecia un crecimiento de esa curvatura, por eso parece que se va enderezando, ¿no? El borde izquierdo del corazón generalmente es oblicuo cuando está en una posición normal y aquí se va como subiendo ese borde por el crecimiento auricular. También hay unas líneas B de Kerley que aparecen en las bases de los campos pulmonares, ¿no?, que son manifestaciones de la congestión pulmonar. Y lógicamente en la estenosis mitral, como hay un aumento de la presión en el lecho vascular pulmonar, se encuentra un aumento sobre todo de ambas arterias pulmonares, se hipertrofian, ¿no? Y en la insuficiencia mitral lo que sí aumenta más es el tamaño del corazón por la hipertrofia ventricular. Eso es muy llamativo. En cuanto a hallazgos lógicamente ecocardiográficos, eso no es muy, digamos, importante. Sin embargo, por la estenosis mitral, como las válvulas están casi rígidas, hay una limitación de su movimiento, ¿no? Y también la superficie valvular se va disminuyendo
tanto que puede bajar a 1.5 centímetros, y eso es sobre todo en los casos más graves, ¿no? Aquí sí puede haber hipertensión pulmonar. En cambio, en la insuficiencia mitral, ustedes vieron seguramente ayer el caso clínico, hay un chorro insuficiente grande, retrógrado, que regresa hacia la aurícula izquierda, y ahí pues la dilatación auricular izquierda también se ve grande, es una aurícula grande, y también se nota un crecimiento del ventrículo izquierdo por los aumentos de la presión que ocurren a ese nivel. En cuanto a lo que es ya, digamos, tratamiento, generalmente, lógicamente, cuando llega a ser tan severa, la indicación es hacer la cirugía, ¿no? Sobre todo en la estenosis mitral, los diuréticos son importantes, ¿no? Por la gran congestión que hay en el lado derecho del corazón. Entonces los diuréticos buscan disminuir esa cantidad para disminuir también la congestión pulmonar, y eso es un gran elemento en el tratamiento, sobre todo de la estenosis mitral. En cambio, en la insuficiencia mitral lo que se busca es aumentar la capacidad de los vasos, y para eso se emplean vasodilatadores, ¿no? Entonces, aquí podemos encontrar algunas de las características, sobre todo, como he mencionado, los cambios que pueden producirse tanto en la fisiopatología como en los síntomas, que generalmente son muy comunes. Solamente quiero resaltar que los elementos, digamos, isquémicos coronarios son más característicos en la estenosis aórtica y en la insuficiencia aórtica. Entonces, un paciente con dolor, al cual escuchamos un soplo de estenosis, entonces estaremos, sobre todo en sístole, estaremos pensando en un problema de tipo coronario secundario a una hipertrofia ventricular. Y cuando hayan componentes, por ejemplo, de disnea o de ortognia, estaremos pensando sobre todo en un componente de tipo mitral, por el tipo de compromiso que este tipo de patología, sobre todo, ¿no?, por su ubicación, incide en los lechos pulmonares, ¿no?, sobre todo por la hipertrofia del ventrículo derecho, ¿no? Entonces, digamos, este es un resumen que he querido mostrarles, ¿no?, de las valvulopatías. El tiempo es muy escaso para poder hablar ampliamente de cada una. Es un tópico muy extenso, ¿no? Les sugiero que este cuadro lo revisen bien. Tiene generalmente lo característico que puede pasar en las alteraciones tanto de estenosis como de insuficiencia mitral. Hay una regla mnemotécnica que ustedes seguramente la han visto en cuanto a los soplos, ¿no? Sobre todo con respecto a la arteria aórtica y pulmonar. Cuando hay un soplo que se escuche en diástole, generalmente eso nos demuestra una insuficiencia, no tanto de la válvula aórtica o pulmonar. Y si se escucha en sístole, tenemos una estenosis tanto de la aorta como de la arteria pulmonar, ¿no? Y si nosotros escuchamos en la mitral y en la tricuspidia un soplo en sístole, eso nos da un diagnóstico de insuficiencia. Y cuando escuchamos los soplos en diástole, estamos hablando de estenosis, ¿no? Esta regla mnemotécnica es muy importante, ¿no? Tenerla en cuenta, porque mentalmente ya nosotros nos podemos ubicar de acuerdo
a la ubicación del foco de la auscultación en la cual escuchemos el tipo de soplo, ¿no? Bueno, esto sería todo por ahora. No sé si tienen alguna pregunta. No, doctor, todo bien. Doctor, pase sus cuadritos, ahí están las fijas, doctor. Sí, las voy a poner, ¿no? En el tema de la parte teórica, ¿no? Porque les he estado poniendo, creo, en la de práctica. Entonces ahí voy a poner este resumen que para ustedes no les puede servir mucho. Bueno, entonces nos estaremos viendo en la próxima clase. Gracias, Hasta luego, doctor. chicos.